Buenas tardes con todo, para el público receptor, para todo caso para la población de Sicuani. Somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco. El día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de psicología jurídica, específicamente lo que es la victimología, ¿no? Cuyos integrantes del grupo somos Michael Jordán Mamani Condori, mi persona, Jorge Luis Quispe Bogotico, y el compañero Marcos Anthony Soñi Aika, ¿no? Para empezar, ya bueno, le vamos a dar una breve reseña de lo que es la victimología, ¿no? Como ya sabemos, o algunas personas sabemos, la victimología es una ciencia que estudia a la víctima desde un punto de vista científico y su papel en un hecho delictivo, ¿no? Estudia también las causas por las que algunas determinadas personas son víctimas de un delito, así que como conlleva una mayor o menor probabilidad de ser víctima de un crimen, ¿no? Empezamos a explicar lo que es la víctima, ¿no? ¿Qué es la víctima? La víctima es esa persona que sufre un daño o perjuicio y que es provocado por una acción o omisión, ya sea por culpa de otra persona o fuerza mayor, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Penal sobre la víctima? La víctima es la persona física que sufre un daño provocado por un sujeto. El daño puede ser físico, moral, material o psicológico, ¿no? Concretamente entendemos que la víctima es una persona, es la persona que recibe el daño por otra persona, ¿no? Simple. Como venía explicando mi compañero, el estudio de la victimología, la víctima en sí, ese es un punto, digamos, el punto principal sobre el que gira esta ciencia de la victimología, desde la pareja criminal del delincuente, a quien se lesiona el bien jurídico, la vida, o su patrimonio económico puede ser. Pero la víctima no solo sufre daño moral o psicológico, también sufre daño hacia su persona y en el proceso que conlleva esto, desde el momento de la comisión del delito hasta el momento de las investigaciones, ¿no? Por parte del sistema judicial, todo eso, y también después de eso, como la víctima, como sufre en silencio o recordando sus actos, ¿no? Que ha sufrido. Según Mendelssohn, Aníbal y Moura, la víctima está en tres planos: el plano primordial, el plano criminológico y el plano jurídico, ¿no? Según esos autores, la victimología se divide en estos planos. Y vendría a ser, ¿no?, el plano primordial primero, que es el que en el sujeto, puesto frente a otros los factores que le estimulan a convertirse en víctima. Esto pueden ser en el trabajo, también puede ser en un accidente de tránsito, ¿no? No está, digamos, condicionado, pero sufre un accidente, sufre ese agravio y se convierte en víctima directamente, ¿no? Solamente por estar en el lugar equivocado, ¿no? O acciones. El plano criminológico, sobre el cual el problema de la personalidad de la víctima, ¿no? Acá entra más el factor psicológico de la propia víctima. Podría ser que, digamos, esta persona sufre depresión o es una persona vulnerable, como un anciano, se podría convertir en víctima fácilmente, ¿no? Hay varias probabilidades que aumentan la tasa de que te conviertas en víctima o no. Y el plano jurídico, en el cual considera a la víctima en relación con la ley, ¿no? O sea, podemos hablar acá de reparación, daños y perjuicios. Según Hans von Heiking, es uno de los padres de la victimología. En sus primeras obras intenta dar una clasificación general de las víctimas. Los divide en clases generales y tipos psicológicos. En las clases generales podemos ver que hay personas que sufren una mayor probabilidad de ser víctimas en la sociedad, como sería el caso del joven, ¿no?, que por su condición natural en la sociedad es vulnerable a sufrir esos abusos por parte de otras personas. La mujer, que hasta la misma ley reconoce, ¿no?, como sujeto vulnerable o persona vulnerable. El anciano, por su condición de tal, ¿no?, un anciano. Y los débiles enfermos mentales, acá entrarían también los alcohólicos, los drogadictos, entre otros, que sufren adicciones. Y los inmigrantes, por ser minorías, ¿no?, como es el caso de los venezolanos en nuestro país, que sufren, ¿no?, son víctimas de xenofobia, entre otros, ¿no? Y también los tipos psicológicos, ¿no? ¿Cómo puede influenciar esto a una persona, digamos, que sufre un trastorno psicológico o un estado de ánimo depresivo, digamos, por así decirlo? Puede ser víctima también, aumenta la probabilidad de que sea víctima. El ambicioso, el lascivo, el solitario, el acongojado, el bloqueado y el atormentado.
serían los tipos y clases psicológicas que existen. Vamos a hablar de lo que es el redescubrimiento de la víctima, ¿no? Como la propia palabra lo dice, ¿qué es redescubrir? O bueno, es algo ya concreto que se ha vuelto a encontrar en otras palabras, ¿no? Y en caso del redescubrimiento de la víctima, nos habla que dice, en cualquier tipo de delito, obviamente hay una víctima y un agresor, ¿no? La ciencia se ha preocupado más en estudiar a lo que es el agresor, y a la víctima lo han dejado al lado, en otras palabras, ¿no? Y eso nos quiere hablar sobre lo que es el redescubrimiento de la víctima, ¿no? Poco a poco se han desarrollado las investigaciones respecto a las víctimas, pasando del estudio de la pareja criminal y fenómeno de interacción al estudio de otro tema del que resulta un núcleo de conocimiento sobre actitudes y propensiones de los sujetos para convertirse en víctimas, ¿no? La criminalización de determinadas infracciones equivocadamente denominadas delitos sin víctimas, ¿no? Como les había explicado, que obviamente han dejado al lado al estudio de las víctimas, ¿no? Cómo se puede sentir o qué gravedad ha afectado psicológicamente a esta persona, ¿no? Pasamos al siguiente. La victimología como una nueva ciencia, ¿no? Nos dice que es una disciplina que se ha desarrollado como una nueva ciencia a partir de diversas obras y contribuciones en el campo de criminología y la justicia penal, ¿no? A lo largo de los años, diferentes investigadores y estudiosos han contribuido a su desarrollo y consolidación como una disciplina independiente. Una de las obras fundamentales es La víctima y sus derechos, cuyo autor es Benjamin Bedford, ¿no? Esta misma que ha sido publicada en 1963. ¿Qué nos dice Meso en su libro, ¿no? Este autor narra la importancia de centrarse en las víctimas del delito y a la vez que reconoce la necesidad de proteger sus derechos y brindarles apoyo, ¿no? Otra obra relevante también es La nueva criminología de Alan Taylor, ¿no? Que ha sido publicada en 1973, en el mismo, que dice que este autor da un concepto que la victimización es secundaria, ¿no? Que se refiere al impacto adicional que sufren las víctimas debido a la respuesta del sistema de justicia penal, ¿no? Continuando con la exposición, les voy a hablar más sobre la victimología y la victidogmática. La victimología es una rama de la criminología, ¿no?, que se ocupa del estudio científico de las víctimas del delito, y su objetivo es comprender cómo las personas se convierten en víctimas o cómo afecta el delito a las víctimas, ¿no? Cómo se puede prevenir y tratar al victimario, y a la victimología, ¿no?, que busca analizar y comprender la victimización desde diferentes perspectivas, incluidos los factores sociales, psicológicos o económicos. Y en cambio también la diferencia entre la victidogmática le interesa, ¿no?, la contribución de la víctima en el delito y la repercusión que ello tiene en la pena del autor desde su totalidad, excepción, ¿no?, la responsabilidad sobre la base del principio, la autorresponsabilidad de la víctima hasta su atenuación en la pena, ¿no?, que se toma la consideración de la víctima en efectos de atenuar en ocasiones y o en otros casos de eximir la responsabilidad del criminal, disminuyendo de esa manera la aplicación de sanciones, ¿no?, penales. Si hablamos de la victimología en este caso, podríamos hablar de un ejemplo claro, ¿no?, que, por ejemplo, un acoso escolar, ¿no?, ¿en qué parte sería víctima? Prácticamente lo estaría perjudicando el bienestar emocional, ¿no?, psicológico, en esa parte, ¿no?, en la cual si hablamos ya también de un acoso, de una violencia doméstica, ¿en qué le afecta, no? Que esa persona, o sea, prácticamente va a vivir, ¿no?, con ese trauma, ¿no?, física, emocionalmente, ¿no?, siempre se lo va a quedar plasmado. Y si hablamos ya también de una víctima en escolar, ya también o sea, ¿no?, es victimario del bienestar ¿no?, perjudica su rendimiento académico, ¿no?, y así, ¿no?, eso tiene esta relación, ¿no? Y ya también de la victidogmática estaríamos hablando en analizar, ¿no?, en analizar o de reconstruir, ¿no?, de reconstruir
La igualdad, una justicia equitativa y justa en nuestra sociedad. Sin embargo, no podríamos decir que la victimomática continúa los pasos de la victimología, ya que existen claras diferencias entre ellas, ¿no? Entonces podemos decir que la victimomática se enfatiza en las necesidades económicas, en ello también son diferentes o proporcionados, ¿no? Por la victimología, que señala que las necesidades que pretenden cubrirse solo son económicas, sino que abogan por mayor participación de la víctima en el proceso penal. Y en fin, como en conclusión, llegamos que la victimología y la victimomática son dos enfoques diferentes, ¿no? Pero son complementarios que buscan comprender y abordar fenómenos de la victimización. Ambos enfoques son fundamentales para abordar de manera integral problemática de la victimización en nuestra sociedad.